La integridad personal consiste en ser congruentes con nuestros ideales, nuestras convicciones, nuestras normas y creencias. Pero además consiste en hacer juicios de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Mi nombre es Ana Vilés y estoy con Armando Sigüenza. Este día, Armando, vamos a abordar el sexto pilar de la autoestima de Nathaniel Branden, que es la práctica de la integridad personal. En nuestros anteriores videos hemos abordado los 5 pilares de la autoestima y ahora estamos en el sexto pilar, que para mí es como el que engloba, el que resume y el que recoge todos los pilares. Y como decía en la introducción del video, la práctica de la integridad personal es esa congruencia que está entre lo que decimos y lo que hacemos. Y esa congruencia que va con nuestros valores, con nuestras normas, con nuestras creencias, con nuestros ideales, con todo eso que llevamos dentro. Y es propio de todo ser humano el ser íntegro. Lamentablemente, podemos ver muchos ejemplos en los cuales no se actúa de una forma íntegra. ¿Qué me puedes tú abonar a este interesante pilar de la autoestima de Branden? Primero, agradecerte por esta oportunidad de estar cerrando un año y haciendo este tipo de conversaciones que para mí están siendo un reto, un desafío a mi propia personalidad, a mi propia forma de ser y al interés por ser cada día una mejor persona. No es un camino fácil, es un camino azaroso. Sin embargo, puedo asegurarles a quienes nos escuchan que vale la pena el seguir ese camino de alcanzar esa meta de ser un mejor ser humano y disfrutar ese camino. Que hay inconveniencias, siempre habrán inconveniencias, pero tenemos la capacidad, todos los elementos para poder superar cualquier situación adversa que se nos presente, como está sucediendo en este año 2020. Estamos atravesando una situación harto difícil por las nuevas condiciones de vida que nos ha puesto esta pandemia. Pero que lo vamos a superar, estoy 100% seguro que la humanidad superará esta adversidad que ahora a muchos nos tiene desesperados. Hemos hablado de los 6 pilares de la autoestima. Ya abordamos los 5 primeros pilares que quisiera realmente que no quedara nada más en una conversación, sino hacerlos parte de mi vida. El vivir con conciencia, saber que los actos, mi forma de actuar, me afecta a mí mismo y afecta a los demás. Eso es vivir con conciencia, consciente de mi conducta, de mis actos. Hablamos también del segundo pilar, que es la autoaceptación. Aceptarme tal cual soy, con mis virtudes y mis defectos, pero también con esa intención
de cambiar aquellas cosas que debo cambiar. Y en eso entra la responsabilidad, que es el tercer pilar. El ser responsable, no solo ser consciente de aquello que debemos de cambiar, no solo aquello también que debemos de aceptar. Ahora es tiempo para tomar responsabilidad de nuestra vida y actuar. Luego tenemos la autoafirmación, que así brevemente no depende de la opinión que los demás tengan de mí, sino de la opinión que yo tenga acerca de mí mismo. Y luego tenemos el quinto pilar, que es el vivir con propósito, que precisamente el darle sentido a todo esto, ¿verdad? El darle sentido a nuestra vida, darle sentido a todo el esfuerzo, amor, empeño que ponemos a cada cosa, para luego venir a nuestro sexto pilar, que es el vivir la práctica de la integridad. Y como ya se dijo al principio, es actuar en todo momento bajo un compromiso personal, vivir de acuerdo a nuestras normas, a nuestros valores, a nuestros principios. Y ahí cabe la pregunta, ¿cuáles son esos principios? ¿Cuáles son esas normas? ¿Cuáles son esos valores por los que yo rijo mi vida? ¿Cuáles son las características del vivir con integridad? Primeramente mencionaremos la honestidad. Es una de las características. Una persona íntegra es una persona honesta. Pero una persona honesta no siempre es una persona íntegra. Hay una diferencia entre ser honesto y ser íntegro. Porque una persona puede ser honesta, actuar correctamente de acuerdo a la sociedad. Otra de las características importantes que ya lo mencionabas al principio es la congruencia. Es decir, vivir de acuerdo, o sea, la congruencia es que lo que decimos sea lo que hacemos. No decir una cosa y hacer otra, como pasa con los políticos, ¿verdad? Que con sus palabras no a cualquiera convencen, pero sus hechos son contrarios. Pero así somos también los seres humanos. Entonces, ser íntegro significa ser congruente en nuestras palabras con los hechos. Además, para no irnos tan lejos, en el mismo hogar, el padre quiere que el hijo no mienta, pero el padre miente con una facilidad increíble. O el padre no quiere que el hijo tenga vicios y claro, ningún padre lo va a desear, pero el padre lo está haciendo y le dice al hijo, no, tú no tienes que hacer eso. Es decir, esa facilidad que se tiene de dar sermones, pero no lo aplicamos a nosotros. Eso nos lleva a otra característica de la integridad, que es la transparencia. ¿Qué significa ser transparencia? Ahora está en boga la transparencia en los medios políticos. Tú sabes, siempre estoy abordando el tema político porque a veces son como los mejores ejemplos para entender la integridad. La transparencia es aquello de que yo no escondo nada de mí a las demás personas. Aunque por supuesto es bueno saber que hay una división en cuanto a nuestro cerebro en lo que es la transparencia, porque hay cosas que yo sé de mí que nadie sabe, y eso es con lo que yo debo trabajar, ser más transparente. Pero hay esa parte oscura en la mente de que yo no sé cuáles son mis defectos, y está la parte ciega que ni los demás saben, ni yo mismo lo sé. Pero el ser transparente significa eso, vivir apegados a la verdad.
Además, hay otro punto importante que es el cumplir con nuestras promesas. Y también esto me llama la atención cuando nosotros exigimos de las otras personas eso, pero cuando llega el turno de que nosotros lo hagamos, no lo hacemos. Entonces es importante mantener nuestras promesas, mantener nuestra palabra. Eso es importantísimo. Es una de las características de la integridad, que es la confiabilidad. Exactamente. Y lo que tú decías, podemos llevarlo cada quien a una pregunta: ¿en qué personas confío yo? En el trabajo, por ejemplo, hay jefes en los que no confiamos, hay compañeros de trabajo en los que no confiamos. Cuando decimos, bueno, aquí enfrente me está diciendo una cosa, pero cuando doy la vuelta está actuando diferente. O sea, no hay congruencia las palabras con los hechos. Por lo tanto, no es una persona confiable. Igual, como ya lo mencionabas, sucede en la familia. ¿Cuánto los hijos confían en sus padres y cuánto los padres confían en sus hijos? Entonces, la confiabilidad es algo tan importante para la integridad, porque no importa. Vivir íntegramente es ser una persona transparente, no andar escondiendo su propia verdad. Eso es lo importante. Podríamos hablar también de los beneficios que da el ser una persona íntegra, la práctica de la integridad. Porque no basta con ser íntegro, hay que practicarlo en el diario vivir. Porque eso nos lleva al primer principio, que es ser respetado por los demás. Yo recuerdo perfectamente que la palabra de mi abuelo valía más que un documento firmado. Cuando mi abuelo nos prometió o le prometía o le ofrecía algo a alguien, lo cumplía como diera lugar. Y nosotros sabíamos que así era. Incluso cuando nos prometió un castigo, sabíamos que lo iba a cumplir. ¿Por qué? Porque era una persona confiable. Nosotros sabíamos, entonces respetábamos su palabra. Decíamos, cuando mi abuelo dice algo, así se hace. ¿Qué otro beneficio crees tú que obtenemos de la integridad? Que somos conscientes de nosotros mismos, así como de todo lo que nos rodea en todos nuestros ambientes. Y que esto nos lleva al primer pilar de la autoestima, ¿verdad? Como decíamos anteriormente, esto recoge los pilares. Entonces, el tener ese nivel de conciencia nos da las herramientas para poder actuar, para poder direccionar nuestras opciones y poder elegir cómo queremos vivir, ¿verdad? Y eso nos ayuda a aumentar la confianza en nosotros mismos. Es otro beneficio, y esto ya lo mencionabas tú. La persona que vive conscientemente, la persona que se respeta a sí misma, la persona que es respetada, es una persona que desarrolla confianza. Y eso le permite una vida plena, vivir plenamente, porque no tiene que andarse escondiendo de nadie. Exactamente. Anda libre. Y esa es la verdadera libertad que debemos tratar de alcanzar. Y traía yo en mi mente el hablar de ese gran hombre que fue Jesús, el Dios hecho hombre, que nos dejó aquel principio de que la verdad os hará libres. No hablaba él de celdas, de barrotes, sino que hablaba de las cadenas, de la esclavitud que nos impone la mentira, el vivir una mentira.
Entonces, el cuidarse de que que mi vida no sea una mentira. Hay otro punto importante que es la culpa, porque cuando analizamos que en ciertos momentos no hemos actuado de la forma correcta y tenemos la firme intención de no volver a cometer esos errores que hemos hecho o esas actuaciones que no han sido congruentes con lo que yo digo, viene la culpa. Y yo pienso que la culpa no debe de ser algo que nos tenga que lacerar y hacernos sentir mal, sino que debemos de reemplazar la culpa por la responsabilidad. Y ser responsables tanto de asumir que me equivoqué y de asumir la responsabilidad que tengo por reparar aquello y por no volver a cometerlo, que es lo más importante. Como ven, como puedes apreciar, todo es una unidad. Exactamente. O sea, no son principios separados, todos están entrelazados, por eso son los 6 pilares de la autoestima, porque no se puede ser íntegro sin tener conciencia de nuestra vida, de nuestros actos, no se puede ser íntegro si no somos personas responsables, no se puede ser una persona íntegra si no nos valoramos a nosotros mismos y vivimos de acuerdo a esos valores. Yo también quiero volver a retomar esto que dijimos inicialmente, y es que no necesariamente nuestros valores, nuestras normas son las correctas. Tenemos que cuestionarnos. Debemos de llegar a un momento en nuestra vida en el que si hemos sido educados de una forma y ahora tenemos la capacidad en nuestro cerebro de analizar si en realidad lo que estoy haciendo o las normas por las cuales estoy viviendo son las correctas, pues venga a seguir, ¿verdad? Pero si analizo que eso causa un daño hacia otra persona o hacia mi propia vida, entonces es momento de pensar, es momento de analizar. Creo que es fundamental el cuestionarse, cuestionar todo. No importa que sea religioso, que sea político, que sea social, que sea mi propia vida. Es importante cuestionar si aquello en lo que yo he creído toda mi vida de verdad es cierto y de verdad me funciona y de verdad causa un beneficio a mi vida. Por eso es que tenemos este hermoso cerebro acá para cuestionarnos. No hay que tener miedo de cuestionarse, porque pienso que lo más triste de la vida es llegar al final de nuestra vida y, como tú lo decías, descubrir que hemos vivido una mentira y descubrir que no hemos vivido la vida plena que nos merecíamos vivir por vivir o tratar de complacer los esquemas sociales, la cultura en la que crecimos y no darnos la oportunidad de cuestionar si eso es correcto o no correcto. Ahora muchos se preguntarán, ¿cómo puedo pensar que algo es correcto o incorrecto? ¿Cómo lo puedo hacer yo misma? Pues es que uno sabe en nuestro interior si se siente bien cuando se hace algo, se siente que has actuado bien. Si algo causa una mínima espinita, pues yo creo que es momento de revisar. Y es importante también de no darse justificaciones. Es que porque así me crearon, es que porque así me enseñaron. Las justificaciones ya al nivel intelectual que tenemos desarrollado y hasta a nuestro nivel de madurez ya no es válido.
es oportuno recordar a Stephen Covey cuando hablábamos de lo que es el carácter ético y la personalidad ética. Es que la sociedad nos impone normas culturales, normas conductuales que damos por correctas porque todo el mundo las hace. Pero llega el momento en que somos responsables de nosotros mismos y debemos cuestionar, porque ahí precisamente radica lo grande de la filosofía, que es cuestionarse el porqué de las cosas. Ya dijiste tú, en lo religioso, bueno, son verdades, son estos los principios por los que debo vivir. Y hay que investigar, hay que escudriñar, porque aún la misma Biblia dice escudriñad las Escrituras, porque ahí se encuentra la verdad. Pero no está diciendo, cuando dice las Escrituras, no dice lee la Biblia, sino que las Escrituras son todo lo que está escrito, ¿verdad? Por supuesto, la gente se refiere a las Escrituras sagradas, bíblicas. Igual en política, cuestionarse los discursos y ver si tienen coherencia con la realidad, lo que dicen los políticos con lo que hacen en la realidad. Es decir, cuestionarse todo en la vida, cuestionarse los principios de la psicología, que dicen que una personalidad está formada a los 7 años y que de ahí, algunos sostienen, ya no se puede cambiar. Eso es totalmente falso, porque ahí están los fundamentos. Pero luego se puede cambiar con una influencia positiva o negativa del medio ambiente. Entonces, cuestionarse todo. ¿Con qué objeto? Con el objeto de encontrar la verdad y en busca de alcanzar esa persona íntegra para vivir una vida plena. Gracias, Armando, por compartir conmigo estos 6 pilares de la autoestima. ¿Y qué me tienes para el siguiente programa? Bueno, en el siguiente programa, que probablemente lo retomemos en enero, hablaremos sobre otro libro muy importante, que son los 4 acuerdos. Y sé que será de mucha importancia, pero hoy lo que quería es desearle a todas las personas una hermosa Navidad, una linda Navidad, que sé que este año lo pasaremos en familia. Eso es grandioso, porque esta pandemia nos va a imponer estar en casa, disfrutando con nuestra familia, porque de verdad se puede. Feliz Navidad a todas las familias. Feliz Navidad a todos los seres humanos donde se encuentren, y que el próximo año, el 2021, sea un año de mucho progreso, de mucho éxito, pero por sobre todo, de mucha salud y de una vida plena. Gracias, Armando. Gracias, Ana.